Todos hemos crecido entre castillos encantados y bosques que hablan, ¿verdad? Los cuentos maravillosos nos han acompañado por generaciones enteras. Pero ¿qué hay detrás de esa magia? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Bueno, hoy vamos a desarmar ese hechizo para descubrir la fórmula que se esconde en estas historias que nunca olvidamos. Detrás de cada varita mágica y cada príncipe valiente hay una estructura, un esqueleto que funciona a la perfección para llevarnos a otros mundos. Así que sí, hoy vamos a responder a esa pregunta y vamos a ver que la magia en realidad tiene su método. Muy bien, empecemos por el principio, por lo más básico de todo. Antes que nada, un cuento es una forma de comunicación. Es como un puente invisible que conecta a quien escribe con quien está leyendo. Pero ojo, que este puente no es tan simple. Tiene varios niveles. A ver, en esencia, la comunicación literaria es justo esto. Un vaivén de ideas, de emociones, de mundos enteros que viajan a través de un libro. No se trata solo de contar algo, sino de hacer sentir. Y para lograr eso, los autores se valen de diferentes capas. Pensemos en esto. El primer nivel, el que llamamos real, es el más obvio. La autora o el autor le habla a quien lee. Sencillo, ¿cierto? Pero aquí es donde se pone bueno. Luego tenemos el nivel narrativo, donde una voz, el narrador, le cuenta la historia a alguien que escucha dentro del mismo cuento. Y por último, en el nivel interno, los personajes conversan entre ellos sin tener idea de que los estamos escuchando. Son como 3 conversaciones sucediendo al mismo tiempo. Increíble. Ok, ya entendimos cómo viaja el mensaje. Ahora veamos de qué está hecha la historia. ¿Cuáles son esas piezas fundamentales, como los ladrillos de una casa, que construyen cualquier relato que leamos? Pensemos en estos elementos como el ADN de la historia. Primero, los personajes, que son el corazón de todo. Ellos realizan acciones, que son las que mueven la trama y crean el conflicto. Claro, todo esto pasa en un espacio y tiempo determinados. Y por supuesto, está esa voz que nos lo cuenta todo, el narrador. En los cuentos maravillosos, estos lugares suelen ser mágicos, como castillos o bosques, en un tiempo muy lejano de había una vez. ¿Listo? Ya tenemos la base. Ahora sí, metámonos de lleno en nuestro tema. ¿Qué es lo que hace que un cuento sea maravilloso y no, por ejemplo, un cuento de terror o una fábula? ¿Cuál es su toque especial? Y la clave está justo ahí. Sucesos que no ocurren en la vida real. Un cuento maravilloso no intenta convencernos de que es real. Al contrario, nos invita a un mundo con sus propias reglas y nosotros, como lectores, aceptamos ese pacto sin dudarlo. Y aquí vemos esas reglas en acción. Primero, las leyes de la física digamos que se toman un descanso. Una calabaza se convierte en carroza y listo. Segundo, los personajes son muy definidos, casi arquetipos. La princesa es pura bondad, la bruja es pura maldad. Y por último, siempre hay objetos mágicos que son clave en la historia. Una varita, un amuleto, un espejo que habla, todo esto desafía la lógica de nuestro mundo. Ya sabemos qué es un cuento maravilloso y cuáles son sus ingredientes. Ahora veamos su esqueleto, esa estructura que, aunque no la veamos, sostiene toda la historia. Y es una que nos resulta muy familiar. Es la clásica estructura de 3 actos. En el inicio nos presentan al héroe en su vida normal. Luego, en el nudo, ¡pum!, aparece el gran problema. Un dragón que secuestra a alguien, un hechizo terrible. Y finalmente en el desenlace, después de 1000 pruebas, el conflicto se resuelve. Y casi siempre esto significa un «y vivieron felices para siempre», que nos deja una sensación de que todo está bien. Hablemos un poco de los habitantes de estos mundos de fantasía. Porque, seamos sinceros, no serían cuentos maravillosos sin todos esos seres extraordinarios que los pueblan, ¿o sí? Son una pieza fundamental de la receta. Generalmente, los podemos agrupar en 2 grandes equipos. Por un lado están los personajes humanos, gente común con la que nos podemos identificar. Un leñador, una joven campesina. Y por otro lado están los personajes no humanos, que son los que traen la magia y el asombro. Hadas, ogros, animales que hablan. Es ese contraste entre lo normal y lo extraordinario lo que hace todo tan fascinante. Y así, si juntamos todas estas piezas, ahí la tenemos. La fórmula secreta del cuento maravilloso. Es una mezcla perfecta.
Una comunicación en capas, una estructura que nos guía, personajes que nos importan, elementos que nos sorprenden y un final que nos reconforta. Como ven, no es casualidad, es un diseño brillante. Conocer cómo funciona el truco no le quita la magia. De hecho, quizás nos hace apreciarlo todavía más. Estas historias siguen con nosotros porque, más allá de su fórmula, nos hablan de cosas que todos queremos: justicia, aventura y, sobre todo, la esperanza de que a veces lo imposible se pueda hacer realidad.